De un tiempo a esta parte, por situaciones diferentes, venimos abordando temas relacionados a asociaciones civiles. Por ejemplo, el caso de la AFA, ¿no? A nivel nacional, respecto de modificaciones que se pretenden dar. Por otro lado, nos preguntamos si aquí en San Juan las asociaciones civiles, ¿quiénes las crean? ¿Quiénes las autorizan? ¿Y cómo se sostienen en el tiempo? Y la pregunta obligada puntualmente es porque esto no es que se entrega un certificado de personería jurídica y después me olvido para siempre. ¿Qué pasa en ese camino? ¿Qué pasa con los balances en las asociaciones civiles? Está con nosotros Gerardo Guerri. Él es el director, el titular de la Dirección de Personería Jurídica de la provincia. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por la estar. invitación. Bueno, empecemos por qué es una asociación civil y qué interviene allí o cómo interviene Personería Jurídica. Bien, primeramente una asociación civil es una persona jurídica conformada por personas físicas, o sea, por civiles, con fines altruistas, no tiene fines de lucro. Tenemos una sociedad comercial o una SA o una SRL que va a tener fin de lucro. Las asociaciones civiles no tienen fines de lucro. Anterior al Código Civil, antes del 2015, era prohibido cualquier lucro. Después del 2015 es tolerado un lucro mínimo, pero no puede ser la finalidad de la asociación. ¿Cómo es eso? Puede tener un pequeño lucro para la misma asociación, no para los socios, para el sobrevivir de la asociación. Se tolera, pero no puede ser la finalidad. No es una empresa. Eso también lo hace entrar a estar exento de ciertos impuestos, distinto trato benévolo, porque en realidad son las ONG, son las organizaciones intermedias. Son estas agrupaciones de ciudadanos que en realidad intermedian en necesidades sociales entre el Estado y los ciudadanos necesitados. Bueno, ahora de ahí no partimos. Siempre ha pasado eso y ahí es nuestra inquietud. Bueno, esos son, y esa es la función del órgano de Contralor, controlar que eso sea de tal manera y ante alguna irregularidad denunciar a la justicia o retirar el permiso para funcionar. ¿Esto cuánto ocurre? ¿Cuándo ocurre? Cuando se detecta algún delito, se denuncia el delito. Es una obligación de funcionario público. Sin ir más lejos, tenemos un club, que no voy a decir el nombre, que está denunciado ante el Ministerio Público Fiscal por una presunta defraudación. Es una persona de una autoridad que todas las firmas tienen el mismo trazo, idéntico trazo. Entonces, lo cual llama la atención a la inspección y la inspección va y hace la denuncia en el Ministerio Público Fiscal por presunto delito. El Ministerio Público Fiscal averiguará la situación. ¿Cuánto es lo mínimo eso que se tolera para que entre? O sea, es digamos un cálculo de lo que le puede costar un alquiler, 2 o 3 personas que por ahí cuiden el local. Claro, y punto. Exactamente, y punto. Y no punto. es un negocio, no tiene fines lucrativos. No tienen una cifra predeterminada. No está determinado. Pero... No está determinado porque el código, la reforma del 2015 lo que hace es tolerar. Es decir, bueno, puede llegar a tener un fin de lucro. En su mayoría las asociaciones no tienen fines de lucro. No sé, pensemos en Casa Cuna. Nadie hace negocio con Casa Cuna o con los clubes prototipos. Digo prototipos porque hay casos que son sospechosos, no quiere decir que lo sean. En el caso de detectarlo la inspección en algún balance o en alguna denuncia de los mismos asociados, tenemos la obligación de informar a la justicia para que intervenga. Lo preguntamos porque, como usted dice, no siempre se ha cumplido con la ley. Y muchas veces esas asociaciones civiles eran usadas de modo tal que fueran el salvoconducto de mucho dinero que les llegaba y después, bueno, no se hacía el balance. Entonces todo ese ingreso de dinero pasaba por algún conducto que desconocemos. Bueno, hay que tener en cuenta en primer término que el que aprueba el balance es la masa societaria de esa institución, es la asamblea. La inspección lo que hace es requerir el balance, controlar que esté hecho el balance, pero la inspección no tiene un conocimiento cierto de qué hizo en la vida esa institución. Entonces se somete a asamblea. La inspección lo que hace es verificar que esté la parte formal, lo presuntamente lícito, y después la asamblea es la que lo aprueba. La Federación de Hockey sobre Patines hizo asamblea, eligió autoridades, pero no aprobó los balances. Es la misma federación la que está haciendo una investigación sobre sus balances también. Y cuando no se aprueban los balances, ¿en qué puede terminar esa situación? Y lo que pasa es que no aprobar los balances implica mantener la responsabilidad del órgano directivo de esa asociación en esos periodos. Si yo fui presidente de la asociación o nosotros fuimos comisión directiva todo el periodo 23 y no nos aprueban el balance, cuidado, porque podemos tener responsabilidades personales ahí.
Es plata eso. Es decir, plata. No me Aprobar está un aprobando balance el uso es de la plata. plata. Correcto. Porque a mí me llama la atención cuán livianamente solemos referirnos al tema y decir, bueno, perdió la personería jurídica porque no le aprobaron los balances. Digo, paren un poco. No aprobar los balances significa que nadie sabe o está cuestionado el uso del dinero. Correcto. Peor aún, está cuestionado por los mismos socios, porque no es la inspección la que aprueba o no el balance. Son los integrantes de la asociación, que son los que saben qué pasó en la vida de esa asociación. Lo que nos encontramos al llegar a funciones fue que teníamos cerca de 1/3 de instituciones al día, 2/3 no. Al día, ¿qué quiere decir? Que han ido haciendo su caminito año a año, mes a mes y con elección de autoridades. Tenemos hasta el día de hoy en muchas instituciones autoridades que tienen más tiempo de mandato vencido que de mandato vigente. Las eligieron por un año hace 5. No llamaron a elección. No llamaron a elecciones. ¿Y se quedaron? De igual modo, esa institución no ha podido seguir operando porque esto del certificado de vigencia y demás opera como una traba a la medida más grave. ¿Cuál es la medida más grave? Que el Estado le retire la autorización para funcionar como persona jurídica. Bien. El Estado puede, así como la otorga, puede retirarla. Esa sería la medida más drástica. En el medio, ¿qué pasa? Y se vence la autoridad tenía un mandato de 1 año y de ahí en más virtualmente no puede funcionar. Gerardo, y una pregunta de base para los que no conocemos de fondo el tema. ¿Qué significa que una institución tenga personería jurídica? ¿Qué derechos y qué obligaciones tiene? ¿Y qué sucede cuando se la sacan? La primera diferencia es que partimos de una simple asociación. Si nosotros nos juntamos todos para hacer algo benéfico, somos solidariamente responsables. No hay otra persona más que nosotros 3. Bien. O 2 personas. Lo que era antiguamente la sociedad de hecho, ¿se acuerdan a nivel comercial? Decir, bueno, es una sociedad de hecho, que era muy común. Eran comerciantes que se juntaban para ejercer el comercio. ¿Qué pasaba cuando había algún imprevisto, alguna vicisitud? Eran solidariamente responsables. El comerciante más avanzado tenía una SRL, limitaba su responsabilidad. En la asociación civil, si se quiere, se trabaja de esa manera. Bien. Una simple asociación, la responsabilidad es solidaria, no va a tener quid, no tiene carácter tributario. Somos un grupo de gente con buenas intenciones. Sí. En la simple asociación somos un grupo de ciudadanos que integramos una persona jurídica, que tiene sus órganos de gobierno, sus órganos de contralor interno, su órgano de contralor externo y que el gobierno la autoriza a trabajar como tal. ¿Y está sujeta a qué? Cuando Al tiene- Código Civil. Al El Código Código Civil Civil es el que establece la ley base. Bien. La ley 150A dentro de la provincia es la que establece el órgano de contralor, que es la inspección de personas jurídicas. Perfecto. Que es paralelo a lo que lleva el doctor Vítolo en Capital Federal, salvando las distancias. Claro, claro. Bien. Me llama la atención, se encontraron con que 2/3 de los Irregulares. irregulares. Y han 2/3. estado operando, recibiendo fondos y No trabajando deberían. A ver, bueno. en el caso de haber habido, en algunas situaciones nos encontramos con algunos municipios que a una institución con mandato vencido, sin prórroga, que es una medida excepcional, y sin le dan plata igual. Eso roza la malversación de fondos. Porque en realidad el Código Civil establece que la autoridad fenece el día que se vence su mandato. Para salvaguardar a la institución por alguna vicisitud, se puede dar una prórroga si la institución va encaminada a ordenarse. Pero no, hay instituciones que no tienen prórroga o nos hemos encontrado con prórrogas de 180 días otorgadas. Es la mitad de un periodo, sin fundamento. Entonces, bueno, eso es lo que vamos tratando de ordenar. Bien. ¿Existe la prórroga como herramienta? Sí. Pero, de Pero no 180 debería haber días. operado con mandato vencido. Claro, pero una prórroga de 180 días normal, no. No, ¿De cuánto para es una nada. prórroga? ¿De Te están 30? dando, desde que nosotros estamos en funciones, entre 30 y 60 días. Claro. ¿Que hay instituciones que han necesitado más? Sí, cada institución es una cuestión particular, pero ninguna prórroga se da sin fundamentos. Ese fue un folclore grande que hasta el día de hoy estamos rompiendo de a poco. Era presentar una nota que decía solicito prórroga. Ahí está. Claro, claro. Entonces Claro. mi pregunta como órgano de controlador está bien, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué no cumpliste los plazos que tu estatuto te establece? Bueno, me das un porqué. ¿Qué estás haciendo para ordenarlo? ¿Tenés un contador? ¿Tenés a alguien? ¿Tenés los libros? Traeme los libros que los vea. ¿Cuántos socios tenés? Es una pregunta que cuando presentan una nota simple de quiero prórroga, mi primer proveído es tráigame la nómina de socios y los ingresos de los últimos 6 meses. ¿Tenés socios o no tenés socios? Nos hemos encontrado con instituciones que no tienen socios. ¿Y operan de qué manera? Y habrán ¿qué operado intuyo yo? con ¿Qué prórroga. intuyo yo? Les llegaba fondos
porque al tener una asociación civil es posible que yo pueda pedir una donación. Sí, por supuesto, Listo. a los privados como a los públicos. Entonces no tengo socios, pido prórroga, solicito fondos. Bueno, el club este que ha ingresado al Ministerio Público Fiscal, justamente la situación de alerta es esa. Que no tiene socios. No tiene socios. La firma es, Claro, un club presuntamente, unipersonal. lo voy a aclarar, pero la firma es el mismo trazo indiscutiblemente de todos De los socios. todos los socios. Ujú. Y llamó a asamblea en enero, un día de enero a las 3 de la tarde, y dije, bueno, van a ir los veedores de la inspección. No había nadie en el lugar. Una asamblea en enero a las 3 de la Claro, tarde. lo cual me llamó mucho la atención, entonces dije, van a ir los veedores a ver qué nos encontramos. Claro. Ustedes han presentado la denuncia al respecto. Claro, la inspección tiene la facultad de enviar veedores a las asambleas, o a solicitud de parte o de oficio. Entonces, cuando es algo raro, como a las 3 de la tarde en enero, bueno, vamos a ver. ¿Y cómo sigue el proceso? ¿Está denunciado por Está ustedes? denunciado, ¿Y esa ahora? institución no tiene autoridades vigentes, o sea que no puede operar, no debería operar, nadie le debería dar nada, porque esas autoridades fenecen el día de que vence el cargo. Por eso es tan común esto del certificado de vigencia, cuando van a hacer cualquier... Porque en realidad al banco, al Estado, a cualquiera, lo que le certifica que la persona está en una institución y está vigente esa institución es el certificado de vigencia emitido por la inspección. ¿Las asociaciones civiles son diferentes a las fundaciones? Sí, el origen es distinto y la operación es más o menos la misma. ¿Y las dos tienen que tener personería jurídica? Sí, las dos tienen que tener personería jurídica. Tener la personería jurídica es la autorización del Estado provincial para funcionar como tal. Bien, Esa es la definición básica de personería jurídica. bien. La fundación tiene una particularidad que la estamos descubriendo de a poco A ver, cuando se porque- van moviendo. Ay, Sí, porque papá. también las fundaciones... Las autoridades de las fundaciones pueden ser in eternum o en el plazo de 99 años, que Claro, yo claro. creo que no voy a llegar a 99 No, años. no. Bien, o sea que para mí es in eternum. En caso de que te eligieran cuando naces, digamos. Claro, ni así llegaría en mi caso, pero Aún no no vamos nato, al ya caso. soy el presidente de la fundación, claro, sí. Hay dos obligaciones. La de elegir autoridades cuando vencen los mandatos Sí. y la de rendir cuentas. Que es ir transparentando cuál es la vida. Estamos hablando de fundación. De Ahí. fundación. Fundación. En las asociaciones civiles el mandato no es más de 3 años Perfecto. y tiene límites en la reelección porque la base es democrática. La fundación es un sector de mi patrimonio, de nuestro patrimonio, que lo destinamos para que trabaje en el bien común. Hasta ahí vamos perfecto. Ese patrimonio lo estoy poniendo yo, vos, yo solo, los dos juntos, como sea, lo estamos destinando a esto. Y vamos a ponerle a un director que va a tener el cargo de por vida. Entonces, va a ir en la inspección a pedir certificado de autoridades vigentes. La autoridad dura 99 años, es cierto. Está vigente la autoridad. Ahora, el certificado no es solamente de autoridades vigentes, es de que la fundación está trabajando conforme a derecho. Entonces, debe 5 balances. Yo no emito el certificado. Y ahí venía el planteo de por qué no si la autoridad está vigente. En realidad, no puede estar funcionando sin respetar su propio estatuto. Claro, o sea, puede quedar el tipo si quiere 200 años, no 99. Pero tiene que rendir las cuentas anualmente. Presentame los balances. Exactamente. Porque también yo le pregunto por las fundaciones porque todo el mundo sabe. Y bueno, son esas cosas que se saben, Sobrevuelan. claro, y que, viste, y nadie puede decir sí, porque acá este tipo, pero el que quería tener plata y no declararla, generalmente se ponía una fundación. En algunos Bueno, casos. habría que ver el caso y ver si está manifiesto. O sea, por ahí también hay un fantasma social sobre ciertas cosas y Sí. no están así. Yo estoy diciendo algo que hemos detectado en la inspección que no está bien. Claro. Si bien el mandato es eterno, el certificado de vigencia es que la personería jurídica, la autorización del Estado para funcionar, está vigente. Pero si no cumple con su propio estatuto, no le puedo certificar esa vigencia. ¿Las fundaciones están dentro de ese 2/3? Sí, Sí. dentro de los dos ¿Y tercios. han en general. resuelto la situación de irregular? o Varias sí, otras no vuelven. Directamente. Claro. Wow. Y eso se puede conocer un estado de situación, digamos. Obviamente, no ahora, pero decir, al cabo de un año de gestión de esta nueva dirección de personería jurídica, hemos actuado en estas situaciones y estas son, ¿sabe por qué? También va a servir para que la gente no se vea engañada, porque a veces se quedan sellos, a veces, si la gente no sabe, que ya tiene que dejar de aportarle a un club, por ejemplo, que tiene un solo tipo, bueno. Bueno, lo que pasa es que el que recibe aportes con un mandato vencido puede entrar en un delito de estafa. Directamente. Porque yo le estoy pagando al club Sí, o a la asociación. sí.
Si vos venís y me decís que seguís siendo el presidente y me cobrás y venció tu mandato, me estás defraudando. Totalmente. Por eso, vamos a requerir la nómina, querido Gerardo. Bueno, en eso la inspección está haciendo un trabajo, por suerte el caudal humano de la inspección es extremadamente profesional, llevan varios años de experiencia. Tenemos un archivo bastante vetusto, desordenado, y esa nómina es lenta de hacer, no es fácil, porque el caudal administrativo es grande y vamos encontrando, y este año lo que hemos hecho es cambiar costumbres. Esta costumbre de la prórroga tampoco es culpa del dirigente social, no es que todos los dirigentes de las asociaciones y de las fundaciones Creyó que era así. tienen esa picardía, no es eso, hay mucha gente que trabaja por esta cuestión intermedia y a cubrir necesidades sociales y triangular con el Estado, y es muy loable el trabajo que hacen, y es ad honorem en su mayoría. Pero bueno, venían acostumbrados a prácticas viciosas, Claro. como Porque estar... estaba así el sistema. Estaba así Bueno, el sistema. funcionaba así. Claro, Entonces claro. por ahí también recibimos mucho el enojo. Nos pasa con las convocatorias a asamblea. Las instituciones, cuando convocan asamblea, tienen que pedir autorización a la inspección para poder hacerla. Ni nadie pedía. La inspección revisa que todo esto haya sido legal, que esté en legal forma, y esto opera como una defensa. Más allá del control de legalidad, es como una defensa a la institución para que después nadie le pueda plantear una nulidad sobre lo que decidió. O para, no es que no se la van a poder plantear, se la van a poder plantear, pero para minimizar todos estos riesgos, que por ahí como no son gente especializada, sino ciudadanos que están organizados, se pueden pasar algunos detalles. Al principio no querían saber nada y lo que decían era, bueno, han cambiado las resoluciones. Las resoluciones que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia son las mismas. Lo que pasa es que las... Cambió el cumplimiento. Se ha cambiado un poquitito. No sé si soy claro. Sí, sí, está bien, está bien. Nada, no se ha escrito nada nuevo. No, Se está todavía aplicando. no hay nada nuevo. Claro, Hay claro. cosas que se están evaluando cambiar, que pueden hacer un poco más dinámica Claro. o más precisa la auditoría desde la inspección. ¿Cuánto tarda por ejemplo, nosotros que queremos tener un partido político? ¿Cuánto El tarda? partido político no entra por nosotros. Una Puh. fundación no le viene La bien. Secretaría Electoral. Una fundación, flaca, podríamos hacer. Fundación Partido al Medio. Bueno, gracias por venir, Guillermo. Gracias. Por favor, a disposición.